Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Horizonte Sur Global, como todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV, y también nos encuentran en nuestro canal de YouTube. En el programa de hoy vamos a abordar la situación que se está viviendo en Italia, ¿sí?, de crisis humanitaria y migratoria debido a la gran cantidad de migrantes que están llegando a la isla de Lampedusa. En esta semana se calcula que 10.000 migrantes llegaron a esta isla, ¿sí?, que pertenece a Italia, que está ubicada en el Mediterráneo, a unos 150 kilómetros de la costa de África, más específicamente de Túnez. Este es un punto habitual de llegada de migrantes ilegales, que claramente no está preparado para recibir este caudal que mencionábamos de 10.000 personas. De hecho, en Lampedusa viven 6.000 personas y los centros de recepción de migrantes tienen lugar para apenas 400 personas, ¿sí? Así que este es el marco de la crisis que se está viviendo allí. Además, tengamos en cuenta que estas personas llegan a Italia en situaciones de mucha vulnerabilidad, en la mayoría de los casos a bordo de barcazas muy precarias. Ante esta situación, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, decretó la emergencia migratoria. Meloni forma parte de un partido de ultraderecha en Italia, se llama Hermanos de Italia, que enarboló una política de mano dura, sumamente xenófoba para con los migrantes, ¿sí? Ya durante la campaña a la presidencia, que fue hace un año, esta fue la mirada que planteó Meloni para con los migrantes y durante este año fue desarrollando ese tipo de políticas que no hicieron más que profundizar la crisis que hoy por hoy está viviendo Italia. Vamos a ver un video con las declaraciones de Giorgia Meloni que dan cuenta un poco de cuál es la postura que está teniendo el gobierno italiano con los migrantes. Che l'Italia e l'Europa non possono accogliere questa massa enorme di persone, particolarmente quando il flusso della migrazione viene gestito da trafficanti senza scrupoli e si muove su rotte illegali. Il governo italiano ha lavorato fin dal suo insediamento per affrontare questo problema in modo strutturale, proponendo l'unica strada che può dare al fenomeno una soluzione duratura. Mentre prima tutto il dibattito in Europa si concentrava su come accogliere chi arrivava illegalmente e sulle regole della loro distribuzione nei 27 paesi europei, noi abbiamo chiesto un totale cambio di paradigma. Fermare a monte i trafficanti di esseri umani e l'immigrazione illegale di massa, concentrarsi sulla difesa dei confini esterni e non sulla distribuzione dei migranti. Questo cambio di paradigma è oggi scritto nero su bianco nelle conclusioni del Consiglio europeo. E come si realizza? Come abbiamo sempre proposto di fare e come è scritto nei nostri programmi, con una missione europea, anche navale se necessario, in accordo con le autorità del Nord Africa per fermare la partenza dei barconi, verificare in Africa chi ha diritto o meno all'asilo, accogliere in Europa solo chi ne ha effettivamente diritto secondo le convenzioni internazionali. E parallelamente lavorando con investimenti seri allo sviluppo del continente africano. E così voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. Como decíamos, en Italia se está viviendo esta crisis humanitaria que además es crónica, no es algo que esté pasando solamente este año, sino que se viene repitiendo año tras año. Lo que pasó en esta última semana es que el caudal de personas fue muchísimo mayor a lo esperado, pero de hecho en lo que va del año ya llegaron 130.000 migrantes a las costas de Italia y este número duplica a la recepción que tuvo este país en el año 2022. Esta semana, y ante la situación que está viviendo Italia, hubo una reunión allí en Lampedusa de la ministra Giorgia Meloni con la presidenta de la Unión Europea, estamos hablando de Ursula von der Leyen. Allí lo que plantearon básicamente es un plan de emergencia de ayuda a Italia para que pueda contener esta situación y además pidieron la participación de los demás países de la Unión Europea ante esta problemática, lo cual da cuenta de las divergencias que existen en el seno de la Unión Europea respecto a cómo abordar este tema, ¿sí?
Para hablar sobre esta problemática, para profundizar un poco, estamos en comunicación con Federico Larsen. Él es un periodista especializado en el análisis de la política internacional. A su vez, forma parte del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Federico, te agradecemos muchísimo otra vez por tu tiempo para charlar con nosotros, y empiezo por pedirte que nos cuentes un poco ¿cuál es la política que está desarrollando Meloni en torno a los migrantes? ¿Cuál es la política que planteó en la campaña y cuál es la que desarrolló durante este casi año de gobierno que ya se está por cumplir? A ver, en principio, para entender un poco la situación que se está viviendo en este momento en Lampedusa, hay que remontarse a lo que fue la última crisis migratoria del bienio más o menos 2015-2016, principio de 2017 también, que fue el momento de mayor llegada en términos cuantitativos, en términos numéricos, de migrantes sobre las costas del sur de Italia. Más o menos Italia recibió entre 150 y 170 mil migrantes por año entre 2015 y 2017. Y de esos 150 mil, 160 mil, aproximadamente 9 mil llegaban a la isla de Lampedusa. En los últimos 12 meses llegaron también otros 150 mil migrantes, es decir, que estamos en los mismos números prácticamente de la crisis migratoria más grande que hubo en los últimos 20 años, por lo menos en el sur de Italia, pero de esos 150 mil, cerca de 100 mil llegaron a la isla de Lampedusa. Es decir, hay claramente un cambio muy grande en los desembarcos en esa zona del sur de Italia, como primer punto para tener en cuenta. Segundo punto para tener en cuenta, ¿qué es lo que sucedió entre 2015 y 2016 y el año 2023, que es a donde estamos viviendo esta nueva crisis? Bueno, en el medio hubo un gobierno, ¿sí?, que es el gobierno que asume en el año 2018, un gobierno que tenía como primer ministro a Conte y como ministro del Interior a Matteo Salvini, el líder de un partido de la extrema derecha que se llama Lega, y que actuó una política muy pero muy restrictiva que incluía bueno, el cierre de los puertos a las naves que estaban intentando salvar a migrantes en el Mediterráneo para llevarlos a un puerto seguro, hecho por el cual inclusive Salvini fue condenado por la justicia italiana, justamente porque se trata de una suerte de abandono de persona. Y además lo que hizo fue desmantelar, ¿sí?, todo el sistema de acogida que existía en Italia. Durante muchos años, durante décadas, movimientos sociales, ONGs, cooperativas, partidos políticos han luchado para lograr que efectivamente en Italia existiera un sistema que pudiera dar algún tipo de respuesta a la llegada de semejante cantidad de migrantes sobre las costas italianas y que estos migrantes tuvieran un trato humanitario. Los gobiernos con Matteo Salvini como ministro de Interiores, lo que hicieron fue justamente desmantelar ese sistema. Y hoy nos encontramos en esta situación. En un fin de semana llegaron 10.000 migrantes a la isla de Lampedusa, una isla que ya de por sí tiene 6.000 habitantes, es decir, que de por sí ya es prácticamente casi al doble de los habitantes que tiene la isla ya de por sí, y además el centro de acogida que tiene la isla de Lampedusa tiene lugar para 400 personas. ¿Esto por qué? Porque durante los últimos años se desmanteló, se desfinanció, ¿no?, todo el sistema que existía para tratar de dar una respuesta humanitaria al problema de la migración, porque efectivamente, así como está planteado en este momento, es un problema. ¿Qué es lo que plantea Giorgia Meloni? ¿Qué es lo que planteó? ¿Qué es lo que sostiene Giorgia Meloni? Que tiene también en su gabinete al mismo Salvini, ¿no?, que llevó adelante buena parte de la política, que creó de alguna manera un problema administrativo y práctico muy pero muy importante. En la campaña electoral directamente se habló de la problemática migrante en términos bélicos, ¿sí? Se hablaba de una invasión, ¿sí?, que había que cerrar las fronteras, que había que blindar los puertos ante la llegada de los migrantes.
Cuando llega al poder Meloni, se da cuenta claramente que blindar el país a la llegada de inmigrantes es absolutamente imposible, porque de todas maneras las barcazas van a llegar igual. Entonces, ¿qué hizo? En lugar de sostener un sistema basado justamente sobre el principio de refugio y de acogida, ¿no?, a quienes hacen la travesía del Mediterráneo, que era claramente un sistema muy deficitario porque mantenía miles y miles de personas encerradas en muchos casos adentro de centros a donde muchas veces venían denigradas, a donde se les violaba los derechos humanos, pero que quedaban en territorio europeo hasta tanto se resolviera su situación legal, ¿no? Lo que hizo fue implementar una serie de medidas para tratar, por un lado, de disminuir los desembarcos, ¿no? Disminuir la capacidad de llegada, ¿no?, de estas personas a las costas italianas. Una medida sobre todas, por ejemplo. Ustedes saben que hay ONG que se dedican a salvar náufragos en el mar Mediterráneo, sobre todo en este periodo de verano, que patrullan de alguna manera el Mediterráneo. No patrullan en el buen sentido, ¿no? No se trata claramente de policías o de militares, y que salvan vidas, se dedican a salvar vidas. Estas ONG fueron el centro de polémicas por parte de la derecha, no solamente italiana, porque son acusados de ser traficantes de seres humanos, es decir, de favorecer la inmigración ilegal. Entonces se le ha puesto bastones en la rueda en todo lo que se pudo. Una de las cosas que hizo Giorgia Meloni, por ejemplo, fue, bueno, no podemos evitar que esta gente haga ese trabajo, pero lo que podemos hacer es hacerle el trabajo imposible. Entonces, ahora, por ley, cada vez que una de estas naves salva a una sola persona, está obligada a volver a un puerto que le indica la fuerza naval italiana desde tierra. Y lo que hace la Fuerza Naval Italiana es tratar de indicarle el puerto más lejano posible, de manera tal que no puedan volver a salvar otras personas, ¿no?, y que el trayecto sea mucho más largo, mucho más caro, mucho más insostenible, ¿no? Entonces, esto como para dar un ejemplo de las pequeñas cosas, ¿no?, las pequeñas definiciones que se fueron dando por parte del gobierno italiano para tratar de ponerle un coto, ¿no?, a la actividad, por ejemplo, de salvataje en mar, que debería hacer en realidad la Guardia Costera italiana, ¿no?, que debería hacer en realidad el propio Estado italiano, y que, así como sucede con todo el sistema de acogida en tierra, está tercerizado a ONGs, voluntarios, ¿sí?, a un sistema, digamos, cada vez más difícil, más precario, ¿no?, y menos sólido. Y después la idea de Meloni es tratar de llegar a un acuerdo con la Unión Europea para la repartición de estos migrantes. ¿Qué sucede? En Europa el sistema, digamos, de otorgamiento de permisos, ¿no?, a refugiados, prófugos, que no son lo mismo. Nosotros hablamos siempre de migrantes como para incluir todo, pero son estatus jurídicamente diferentes. Ese tipo de estatus jurídico lo tiene que otorgar en función de un acuerdo, que es el acuerdo de Dublín, que regula justamente este tipo de materia en el ámbito de la Unión Europea. Lo tiene que otorgar el país a donde el migrante, a donde la persona llega, ¿sí?, por primera vez a Europa. Es decir, si llega a España, lo tiene que hacer en España; si llega a Grecia, lo tiene que hacer en Grecia; si lo llega a Italia, lo tiene que hacer en Italia. Y es ese país el que se tiene que encargar de darle un permiso transitorio permanente en función de la condición en la que se encuentra esa persona según el sistema judicial italiano, español o griego. Esto, los países del sur, que son los de primera acogida, digamos, sobre todo de la inmigración que proviene del Mediterráneo, siempre han tratado de modificarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en realidad el destino final de los migrantes que llegan a las costas, por ejemplo, de Lampedusa, nunca es Italia. Generalmente quieren ir a Alemania, a Francia, al norte de Europa. Casi nunca se quieren quedar en territorio italiano porque las condiciones claramente son más favorables en otros lugares de Europa. Entonces, ¿qué hace Italia? ¿Qué ha hecho históricamente y qué se ha implementado de manera aún más fuerte durante el gobierno de Meloni? Directamente no registra, ¿sí?, la gente que llega,
¿sí? Y los deja pasar con la idea de que lleguen directamente a Alemania, a Suiza, a Francia, a los lugares a donde efectivamente quieren llegar una vez llegados a la Unión Europea. Es decir, utiliza una serie de escamotage, de trampitas legales, ¿no? Extender, por ejemplo, los permisos provisorios, una serie de pequeñas trampas para permitirle a estas personas llegar a Alemania y que hagan su pedido, ¿no? De regularización en Alemania o en Francia. Este juego Italia lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. París y Berlín ya han dicho, listo, se acabó. El otro día escuchaba un número que es impresionante. De las 10.000 personas que han sido descubiertas efectivamente en esta condición, es decir, que llegaron a Alemania, que llegaron a Francia y que en realidad provenían de Italia y que fueron enviados sus papeles a Italia para que Italia efectivamente regularice su situación, Italia aceptó solamente 7, ¿sí? De las 10.000 que Francia y Alemania le mandaron. Es decir, esta situación, ¿no? Este boom de llegadas de migrantes a las costas del sur, lo que está haciendo es generar crispaciones inclusive adentro del tridente, digamos, de la Unión Europea. Ahora que se fue Gran Bretaña, claramente son las 3 economías más desarrolladas de la Unión Europea, las que deberían ser el motor político de Europa, hoy están teniendo serios cortocircuitos, ¿no? Para ver cómo se regula y cómo se puede manejar esta situación con la migración, y es por eso que von der Leyen fue inmediatamente invitada por Giorgia Meloni a Lampedusa, ¿sí? Porque claramente ahí hay una bomba a punto de estallar, no solamente desde el punto de vista humanitario, porque claramente es una situación desde el punto de vista humanitario muy preocupante, pero también es un problema, hasta te diría, desde el punto de vista geopolítico, ¿no? De cómo se va a regular la relación entre las 3 potencias principales de la Unión Europea y que eso no tenga repercusiones en otros tipos de dossier, en otro tipo de asuntos, ¿no? De las cuestiones regionales. Te pediría ahora que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en África, cuál es el motivo de estas olas migratorias que llegan a Italia fundamentalmente desde las costas de Túnez. Bueno, ahí hay 2 cuestiones. Una que justamente se me pasó antes de la propuesta de Meloni, ¿no? La propuesta histórica de la derecha es ayudémoslos en su casa, ¿no? Entonces, la propuesta es tratar de impedir los desembarques, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de financiar los gobiernos de los países de proveniencia de estos migrantes para mejorar desde el punto de vista retórico, ¿no? Desde la narrativa de la derecha, mejorar sus condiciones para evitar que efectivamente lleguen luego a las costas de Italia. Mejorar sus condiciones no es mejorar sus condiciones sociales. A donde se ha intentado llevar adelante este tipo de política, que en realidad quiere decir alargar la frontera de la Unión Europea. En lugar de tener una frontera sobre el mar Mediterráneo, tener una frontera directamente en Túnez, en Libia, inclusive se hablaba de Mali, ¿sí? De toda la zona subsahariana, que es de donde viene buena parte de la migración, que a través después de pasar el desierto, llega al Magreb y luego pasa a la Unión Europea. Entonces, muchos de los países europeos, especialmente Italia, dicen, bueno, tratemos de financiar la cooperación, ¿no? Al desarrollo en esos países para reducir, ¿no? Las condiciones, mejorar las condiciones que generan la migración. En la realidad, lo que ha pasado es que la plata que efectivamente la Unión Europea ha utilizado para este tipo de cooperación ha ido directamente a financiar sistemas represivos en los países de origen o en los países de desembarco, de donde salen, digamos, los migrantes. El caso Libia, caso Turquía son los más evidentes, a donde hubo acuerdos de cooperación, se financió con miles y miles de millones de euros a la policía libia
para que viole los derechos humanos de todos los migrantes que llegan a sus costas para luego tratar de salir hacia los países europeos. Lo que terminó siendo un gran escándalo hace unos pocos años fue justamente el hecho de que la plata europea estaba financiando verdaderos campos de concentración en las costas de Libia. Y en Turquía pasó algo parecido, ¿no? Luego de la oleada migratoria masiva debida a la guerra en Siria, ¿no? A donde 3 millones de sirios quedaron varados en la frontera entre Turquía y Grecia, en verdaderos campos de concentración, a donde hay todo tipo de denuncia de violación de los derechos humanos. Entonces, ante esta situación, y otras que son quizás más coyunturales de determinados países, como es el caso de Túnez, las oleadas que provenían de la zona subsahariana, en lugar de ir a Libia, de donde tenían que quedarse durante meses esperando para poder hacer la travesía del Mediterráneo, se corrió hacia Túnez. Se corrió hacia Túnez sobre todo porque Túnez desde hace un tiempo está viviendo una crisis social y política muy pero muy profunda, lo que fue una salida modelo, entre comillas, de las primaveras árabes a partir de 2011, que le valió inclusive al Consejo del Estado libio el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Se había armado un consejo interpartidario que ganó justamente el Premio Nobel de la Paz por haber resuelto, ¿no?, una situación socialmente, políticamente y económicamente muy, muy frágil, muy dura en Libia. Bueno, eso se desmoronó con el pasar de los años, se volvió a un sistema prácticamente de tipo autocrático, que ha hecho fundamentalmente dos cosas. Por un lado, culpar a la inmigración de africanos del área subsahariana de los problemas económicos que viven en el mismo Túnez. Entonces, todos aquellos africanos del área subsahariana que vivían en Túnez se vieron prácticamente expulsados por un discurso xenófobo armado por las mismas autoridades tunecinas en su propio territorio. Y por el otro lado, fundamentalmente, liberar la ruta hacia Europa. El gobierno de Túnez lo que ve es que tiene un arma de negociación para lograr sentar a la mesa a los países de la Unión Europea para obtener a cambio, ¿no? Tiene varias armas de negociación porque Túnez también es un país por donde pasa buena parte del gas argelino que va hacia Europa, es decir, hay varias cuestiones que están dando vuelta y Túnez lo que quiere es obligar a la Unión Europea a sentarse a negociar en sus términos la relación. De hecho, hace 2 semanas, si no me equivoco, fue rechazada una delegación europea que iba a negociar justamente este tipo de cuestiones y otros temas con el gobierno tunecino. Es una situación difícil, ¿sí? Porque la derecha europea dice, vamos a negociar, vamos a financiar el desarrollo de los países africanos, cosa que no sucede nunca, porque el dinero no llega, porque el dinero fundamentalmente es cada vez menos el que se dedica a la cuestión migraciones, a la cuestión cooperación para el desarrollo, y además el que llega para financiar sistemas muchas veces mafiosos o sistemas corruptos. Y por el otro lado, los interlocutores con los cuales se tiene que negociar ese tipo de acuerdo son interlocutores cada vez más cambiantes. En Libia, por ejemplo, hace 10 años que están en una situación realmente catastrófica desde el punto de vista, siempre al borde de una guerra civil, desde el punto de vista político no logran llegar a una estabilidad, con lo cual bueno, con Erdogan ni hablar, ¿no? Erdogan tiene
a los sirios, a los migrantes sirios, casi como rehenes de negociación con la Unión Europea. Ahora está esta situación en Túnez. Es decir, es una situación muy, pero muy compleja, ¿sí? Que se vive ahí en todo lo que los italianos llaman el Mediterráneo alargado, el Mediterráneo ensanchado, que es la zona geopolítica más sensible para Italia y que incluye justamente todo el Magreb y que llega inclusive hasta Mali, ¿no? Y buena parte de aquellos países que inclusive en los últimos tiempos vivieron golpes de Estado bastante fuertes, ¿no? Y con repercusiones bastante importantes para la política europea también. Para terminar, quería pedirte si nos podías hacer un balance de lo que fue este año de gobierno de Giorgia Meloni, que se cumple ahora en octubre. Mira, Meloni con el tiempo, tardó mucho tiempo, pero con el tiempo logró desbaratar una idea que muchos nos habíamos hecho y que en buena parte igual todavía tenemos nuestras reservas, más allá de la cuestión ideológica, de un gobierno realmente de incapaces, por no decir de gente sin ningún tipo de experiencia, de improvisados. Las primeras medidas, los primeros meses en los que Meloni tuvo al frente del gobierno, parecía realmente un gobierno de funcionarios improvisados que improvisaban. Y eso tuvo claras repercusiones desde el punto de vista político, inclusive en el ámbito europeo, a donde salieron a hacer declaraciones funcionarios, inclusive de alto rango, que pusieron en serios problemas el gobierno y la continuidad del gobierno de Meloni. Luego, de alguna manera, la misma primera ministra tomó un poco la rienda del asunto y llevó adelante una serie de medidas que por lo menos concentraron la atención de la opinión pública y ya desde una perspectiva claramente conservadora. Hace muy poco, por ejemplo, lo que se hizo fue desmantelar otro de los sistemas que existía en Italia desde hace algunos años y que de alguna manera la izquierda trataba de mejorar, pero de sostener, que era el salario mínimo universal. Que se convirtió, digamos, en una suerte de limosna que el Estado le da a la gente que no tiene trabajo, siempre y cuando hagan una serie de cursos que no se sabe cuáles son, es decir, poniendo una serie de trabas para que los ciudadanos, sobre todo de los sectores más humildes, puedan efectivamente usufructuar de determinados derechos que se han adquirido a lo largo de los últimos años. Con ese tipo y con un discurso claramente muy patriotero, muy conservador, ¿no? Muy ligado a la meritocracia, muy ligado a, bueno, de acá de esto se sale trabajando, ¿viste? Los discursos que ya conocemos más o menos en todo el mundo. Lo que antes parecía que detrás de ese discurso lo que se escondía era realmente un ejército de improvisados, de personas incapaces. Bueno, ahora por lo menos lo que ha demostrado es que hay voluntad política de llevar adelante ese tipo de programas, que es claramente un programa regresivo, que es claramente un programa neoliberal, es claramente un programa que intenta socavar buena parte de los derechos, sobre todo del sector de los trabajadores, pero que evidentemente hay con qué llevarlo adelante y está teniendo de alguna manera el sostén necesario para poder hacerlo. Si uno va a mirar las encuestas que se han dado en los últimos meses en Italia, Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, sigue siendo cómodo el partido con más intención de voto, y si se fuera a elecciones nuevamente, muy probablemente este gobierno se mantendría de pie, cosa que prácticamente ningún gobierno italiano de los últimos 15 años, salvo el gobierno Berlusconi de principios de los 2000, ha logrado, ¿sí? En Italia. Es decir, cierta estabilidad en el ámbito, por lo menos, de la apreciación y el sostén de los votantes. Muchísimas gracias, Federico, por tu tiempo para este programa.
No, por favor, al contrario. Nosotros ya nos Gracias. despedimos entonces de esta nueva emisión de Horizonte Sur Global. Recuerden, como todos los viernes a las 22 horas, también pueden buscar los programas que ya hicimos en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Barricada TV y hay una solapa en la cual aparecen todos los programas de Horizonte Sur Global. Muchísimas gracias por acompañarnos.